Paralelo a lo que está sucediendo en Europa por las sanciones en contra de Rusia, en donde están todos los precios energéticos disparados, donde hace falta gas natural, y bueno, ahora sumado al recorte de la OPEP de más de 2 millones de barriles de crudos diarios, con lo cual se va a disparar también el petróleo y la gasolina, está sucediendo una nueva guerra, una guerra interna europea. Una guerra entre varios países europeos que quieren reconfigurar completamente la Unión Europea e incluso quieren destruir o cuando menos hundir a la principal superpotencia que es Alemania. Porque desde que se fundó la Unión Europea y desde que se tomó el marco alemán como referencia del euro, este país, Alemania, ha sido fundamental para imponer un montón de restricciones y políticas neoliberales en todos los países. Y en ocasiones les ha ido a estos países muy mal. Por ejemplo, cuando se registraron las crisis económicas en España, en Italia o en Grecia hace más de 15 años, ¿no? Y que verdaderamente hubieron enormes deudas que, bueno, la Unión Europea salió al rescate. Los alemanes fueron los que impusieron condiciones muy fuertes y leoninas a estos gobiernos, donde tuvieron que subir impuestos, recortar gasto social y otro tipo de cosas que fueron tan o peor asfixiantes que las del Fondo Monetario Internacional. Así que realmente muchos países que detestan a Alemania, muchos países europeos. Y ahorita están tomando esto, están aprovechando la crisis alemana para darles todavía más fuerte. Uno de esos países es Polonia. Un país que, por cierto, Polonia es un país antirruso, apoya a Ucrania, pero también odia a Alemania. Y ahora está aprovechando el gran conflicto que está pasando en Alemania para exigirle que pague más de $1 billón que le debería, según Polonia, a Alemania por los gastos de la Segunda Guerra Mundial. Recordando que Polonia fue el primer país que invadió la Alemania nazi y lo destruyó por completo. Entonces ahora Polonia exige que el actual gobierno alemán le pague una monstruosa cantidad de indemnizaciones y daños. Y lo interesante es que lo exige en este momento, en el momento que los alemanes se encuentran en un total caos, donde está a punto de la salida Olaf Scholz, donde hay protestas en Alemania en contra de Estados Unidos, a favor de Rusia. En fin, la verdad es que están las cosas muy mal. Y bueno, sale Polonia con esta mega deuda para que se la cobren y con esto todavía quebrar más a este país. Bueno, esto más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Y vamos a hablar un poquito de Alemania, porque si nos acordamos de esta filtración que se dio por parte del grupo RAND, un grupo de inteligencia, quien se puso a analizar quién era la competencia que tenía que tumbar Estados Unidos para que el supercontinente, este continente del que se habla, que abarcaría desde China hacia Portugal, o sea, básicamente todo el continente europeo y el continente asiático, para hacer que no se hiciera realidad, Estados Unidos tenía que acabar con Europa. Tenía que hacer que Europa entrara en una crisis energética, en una crisis económica. Si entraban en una crisis económica, podían hacer que Estados Unidos hiciera que Europa se volviera dependiente a ellos y así Estados Unidos podría estarlos controlando. Pero para llegar a esto tenían que crear la crisis energética. Y para crear la crisis energética tenían que romper las relaciones entre Europa y Rusia. ¿Cómo? Pues a través de una guerra que empezó entre Rusia y Ucrania con esta invasión que se dio el 24 de febrero. Entonces Estados Unidos estaba lanzando su plan no para destruir a Rusia, no para defender a Ucrania, sino para destruir a Europa, específicamente al motor económico que tiene Europa, quien es Alemania. Bueno, pues Estados Unidos parece que está teniendo todo el éxito del mundo. Y es que Alemania cada vez se encuentra en un estado mucho peor. Y es que lo primero que les traigo el día de hoy es cómo gigantes de la industria alemanes han tenido que estar recortando su producción porque los costos de la energía han venido subiendo. Por ejemplo, aquí nos habla de que una de cada 10 empresas medianas que generan casi 2/3 de los puestos de trabajo alemanes han recortado o detenido la producción debido a los precios del gas. O sea que ya tenemos mínimo el 10% de las empresas alemanas no están pudiendo con los costos. Empresas que terminan por generar 2/3 de los puestos de trabajo. De hecho, ya se habla de empresas que llevan más de 100 años, como por ejemplo una panadería, que simplemente para mantenerse rentable con estos precios del gas tan alto, tendría que subir el precio 100 veces más de lo que lo están vendiendo. O sea que, por ejemplo, si lo están vendiendo a €1 la rebanada de pan, tendrían que empezar a vender a 120 euros solamente para ser competitivos, para poder estar pagando sus facturas.
Pero no solo les pasa a las empresas chicas o medianas, también los que están ya viéndose afectados son las empresas productoras de carros, como por ejemplo la BMW, que ya está analizando cómo le va a hacer para mantener los precios bajos al momento de que se están elevando los precios de la electricidad. La misma Volkswagen también ya analiza en simplemente sacar su producción de Alemania, pues porque no es rentable estar produciendo en Alemania. Les he dicho y se los vuelvo a repetir, una economía es respaldada por el costo de su energía. Si tienes costos de energía muy bajos y tienes una economía florecente, la economía va a dispararse. Y al lado contrario, si tenemos una economía florecente que se esté elevando y al mismo tiempo empiezas a elevar los precios de la electricidad, de la energía, vas a hacer que esta economía se termine por colapsar. Y eso es exactamente lo que le está pasando a Alemania. Está dejando de ser competitivo en el mundo. No tiene sentido que te vayas a Alemania a producir algo cuando te va a salir tal vez 100 veces más caro producirlo ahí, que si te vas por ejemplo a China, o si te vas a Rusia, o si te vienes aquí a México y lo produces aquí. Esto está haciendo que empresas empiecen a quedarse en la quiebra. Quiebra porque no pueden ya estar siendo rentables. Entonces, al momento en que las empresas empiecen a ir a la quiebra, vamos a empezar a ver cómo los alemanes empiezan a quedarse sin empleos. Vamos a tener un invierno muy crudo, vamos a tener ahora empresas que están desapareciendo, que no simplemente van a volver, como en el caso de la pandemia, cuando las empresas simplemente se fueron, porque las personas se fueron a sus casas, y regresaron cuando la gente volvió a salir de sus casas. Bueno, pues ahora las empresas se estarían yendo a la quiebra por completo, porque no sería rentable. Y todavía para agregarle más gasolina al fuego, tenemos que los políticos en Alemania empiezan a entrar en pánico, el no saber qué hacer, porque tienes que mínimo en un 10% actualmente ya no puede pagar sus costos eléctricos, entonces ya no es rentable. Si este número aumenta, como posiblemente vaya a aumentar conforme aumenten los precios del gas, pues tendremos a más empresas que empiecen a irse a la quiebra. Esto está haciendo que Alemania entre en pánico y ya anuncie un acuerdo para imprimir 200.000 millones de euros y entregárselos a las empresas a través de subsidios y a las personas. Subsidios que, por ejemplo, controlen el precio, le pongan un precio máximo a la electricidad. Algo que lo único que va a generar es que si de por sí no tienes gas y le pones un precio máximo, la gente lo seguirá pagando, porque verá que es posible seguirlo pagando. Y si lo sigue pagando, lo único que va a generar es que haya escasez de gas. Y al final del día no tendrás ni siquiera gas, simplemente tendrás blackouts o apagones, porque no hay electricidad y esa no la puedes imprimir como si lo puedes imprimir los euros. Bueno, pues eso es lo que está llevando a Alemania. Entonces lo que quiero que veamos aquí es cómo Alemania se encuentra en una situación bastante difícil. Está realmente tirada en el suelo. Por ejemplo, solamente para darnos una idea de qué ilógico es imprimir 200.000 millones de euros, hay que ver que ni siquiera el gobierno tiene el presupuesto. Están en un déficit y no han salido del déficit desde el año 2020. O sea, no tienen dinero. Es como si estás pagando tú la recuperación a través de las tarjetas de crédito y haces que vas a crear más numeritos a través de la deuda. Pues es básicamente lo que está haciendo Alemania. Está creando más deuda, la cual va a aumentar todavía más su déficit, y en un futuro, cuando se acabe este conflicto entre Rusia y Ucrania, pues tendrá ya el camino empedredado, porque no va a ser fácil para ellos poder salir de esta. Les están arruinando el futuro a los alemanes. Y esto lo que está generando, el aumento, la escasez de la electricidad, el aumento de la inflación, es que a los productores ya se les haya aumentado hasta el día de hoy cerca de un 50%. ¿Y por qué les digo hasta el día de hoy? Porque esta cifra del 45.8% en aumento al precio al productor es de septiembre, es de agosto. Y la de septiembre ya se prevé que vaya a estar como mínimo en el 50%. O sea que la inflación real en Alemania está al 50%, no a la cifra del 10% que ellos nos dicen, porque esa es la manera oficial en que el banco le está calculando. Pero los que nunca mienten son los productores, porque ellos tienen que sí o sí estar declarando los precios a los que están comprando las materias primas. Bueno, pues esta inflación lo que está haciendo es que el consumo en Alemania no se esté recuperando. Todavía estamos más abajo que el ritmo que traía abajo de la pandemia. Entonces Alemania no se está recuperando. También si nos vamos a ver la deuda de los hogares alemanes, que en base a sus ingresos podemos ver que ya está abarcando cerca de un 87.16%. ¿Esto qué significaron? Pues significa que más del 80%, casi un 90% de lo que gasta una familia alemana se tiene que ir a pagar deudas porque no hay dinero.
Y esto, sin lugar a dudas, lo que ha generado es que el Producto Bruto de Alemania esté colapsándose. Ya de hecho, si lo comparamos con México, vamos a ver que México tiene un Producto Bruto más alto que Alemania. Y las malas noticias para Alemania no terminan, porque como les dije, las cosas van a empeorar cuando el frío empiece a asentarse en Alemania, en Europa, durante este invierno. Malas noticias porque actualmente se está hablando de que Alemania o Europa en general va a tener uno de los peores inviernos que se hayan vivido. De hecho, también los mismos meteorólogos están anunciando que ni siquiera va a haber viento o lluvias para poder generar electricidad a través de energías renovables. Bueno, entonces, después de tanto tiempo, después de tanta información, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque lo que quiero llegar es que Alemania está en el suelo, está completamente colapsada. Y quien debería ser su aliado, otro país que también es europeo, Polonia, no está haciendo otra cosa que ya formalizar que lo va a demandar por 1.3 billones de euros o dólares en reparaciones por daños a la Segunda Guerra Mundial. Aunque esto ya lleva más de 70 años que se acabó la Segunda Guerra Mundial, Polonia está exigiendo que les paguen las reparaciones. Y es que ellos sacaron sus cálculos diciendo que destruyeron tantos edificios, acabaron con la vida de tantas personas, se robaron X o Y materias primas de Polonia, entonces tienen que pagarles. Y Alemania obviamente está diciéndoles que no lo puede hacer y que no lo va a hacer. Que no lo va a hacer porque ellos ya firmaron un acuerdo con el cual se llegaron a un entendimiento de que Alemania no le pagaría después de que Polonia simplemente firmó un acuerdo para llegar ya a la paz. Y sin lugar a dudas, lo que esto podría generar es que Polonia termine por demandar a Alemania y los obligue, si de por sí ya tenemos al país que está en el suelo, está tumbado, no tiene dinero, cada día está aumentando la inflación, cada día está aumentando el índice de la miseria y de la pobreza en Alemania, pues esto lo que va a hacer es terminarlos por clavar, darles una estocada para que terminen yéndose a este ataúd económico del que estábamos hablando. Y es que está curioso porque Polonia desde un principio fue de uno de los primeros países que empezó a incentivar a Ucrania a meterse a la guerra. Parecería que Polonia estaba muy de acuerdo con que el que debería de caer fuera Alemania. ¿Cómo? Pues a través de Ucrania. Por eso, al igual que los Estados Unidos y al igual que Gran Bretaña, incentivaron al mismísimo Zelensky a que no firmara un acuerdo de paz. Porque ellos sabían que si aumentaba este conflicto, Polonia iba a salir ganadora. Ellos ya tienen, por ejemplo, un gasoducto con Noruega, el cual está pasando gas y ya no dependen de Rusia, mientras que Alemania literalmente está en llamas por esta inflación. Pues parece que Polonia le va a exigir a Alemania, ahorita que está en el suelo, se va a intentar subir arriba de ellos y le pueden, por un lado, exigir, por ejemplo, dinero, que no tiene Alemania, le pueden exigir entonces materias primas, oro, comida, trigo, también le podrían, por ejemplo, exigir tierras, que desde un inicio Polonia viene exigiendo estas tierras del oeste de Polonia y al este de Alemania. Entonces bien, le podrían ya tumbar a Alemania terminándola de romper. Pero bueno, ese es el video del día de hoy. Así están los europeos peleándose entre ellos mientras Alemania se ahoga porque cayó en la trampa que le pusieron los estadounidenses. Espero que el video les haya gustado, espero que lo hayan encontrado informativo. Si fue así, por favor, dejen su like, comenten y compartan para que lleguemos a más personas. Yo los veo el día de mañana. Cuídense mucho. Bye.